nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. Hoy, desde Alcentro, queremos saludarlos, recordándoles que Alcentro es una plataforma que incuba liderazgos regionales, generacionales, que promueve el debate con fundamento en la evidencia, también en el respeto y que hace posible ideas sociales. Hemos hecho un ejercicio muy bonito que es rendirle un homenaje a la Asamblea Nacional Constituyente y, por supuesto, a nuestra querida Constitución del 91. No solamente entrevistando a sus protagonistas, sino también a personas que nacieron con la Constitución o inclusive después de la Constitución. Y hoy estamos muy contentos de tener a un protagonista que tiene doble condición, al señor procurador Fernando Carrillo, que además de haber sido el promotor de la séptima papeleta, es también uno de los constituyentes que tuvo un protagonismo muy importante, como lo vamos a ver a continuación. El doctor Carrillo es abogado, es socioeconomista de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene un máster en leyes y finanzas públicas en la Universidad de Harvard y además uno en administración pública en la muy reconocida Escuela Kennedy de la misma universidad. Fue ponente nada más y nada menos que de las figuras de la Fiscalía General de la Nación, de la Corte Constitucional y otras instituciones que modernizaron el Estado colombiano. Impulsó la acción de tutela y ha sido ministro de Justicia, ministro del Interior, embajador de Colombia en España, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y representante del BID en París y en Brasil. Y, por supuesto, profesor y hoy Procurador General de la Nación. Es para nosotros un gusto, y digo para nosotros, señor Procurador, porque a mí me acompañan hoy en este proyecto Carolina Fierro, a quien usted conoce. Ella es politóloga, además con maestrías muy importantes en asuntos de conflictos y de resolución de conflictos. Es nuestra directora de algo muy valioso para el centro, que es todo lo que tiene que ver con responsabilidad y reputación empresarial, y tiene una experiencia muy importante en el sector público y en el sector privado. Y también Humberto Izquierdo, quien es nuestro director de Asuntos Constitucionales, que es abogado de la Universidad del Rosario, a portas de terminar su maestría y que tiene además una trayectoria también en lo público y en lo privado. Así que, señor procurador, primero queremos arrancar dándole un saludo y agradeciéndole mucho haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, querido David. Un saludo muy especial para Carolina, para Humberto. Ya nos hemos encontrado con Humberto en otra plataforma hace unas semanas. De verdad, yo quiero felicitarlos en primer lugar, porque me parece que estos son los liderazgos y las plataformas adecuadas para incubar estos nuevos liderazgos que necesita el país. Y en esa historia de liderazgos recientes y diferentes, yo creo que el capítulo de la constituyente es fundamental, por la forma como se gestó la idea, por la forma como se concretó la Asamblea, por lo que produjo la Asamblea de la nueva Constitución de Colombia, nada menos, y cómo toda esa institucionalidad política a partir del 91 ha sido no solo el caldo de cultivo, sino el punto de partida, además de todos esos nuevos liderazgos del país que han llevado pues a escenarios muy positivos, a que otros se repitan y por supuesto a toda esa cantidad de tareas y de deudas pendientes que tenemos con el legado que dejó la Constitución del 91, siendo pues nosotros la generación de esa constituyente y de esa Constitución del 91. Por eso, tener la oportunidad de contarle a las nuevas generaciones, que ya son por supuesto posteriores, lo que fue esa historia, lo que implicó para la historia del país, yo creo que eso es muy importante. Doctor Fernando, yo quiero arrancar con una pregunta anecdótica, pero que es fundamental. En el Rosario, que también es mi universidad, hay una foto reconocida por, yo creo que todos los alumnos de usted, con una serie de alumnos dictándoles una clase donde dicen
que ahí nació la séptima papeleta, que ahí lanza usted una idea que después se convierte en realidad. ¿Cómo fue ese proceso de formación de una idea de llevar una papeleta a la votación? Y perdóneme, y hago una aclaración para quienes no lo tienen presente. Antiguamente en Colombia no existían los tarjetones por medio de los cuales hoy votamos. Había un sobrecito de papel periódico y a ese sobrecito se le incluían las papeletas para votar por el Consejo, por la Asamblea, por el Congreso, y por eso se llama la séptima, porque en esa elección que se veía venir habían 6 otras elecciones. Entonces arranquemos con esa anécdota que yo creo que pues para muchos es desconocida. Perfecto, así es, David. Yo creo que todos se pelean en cuál fue la sala de partos de la séptima papeleta, pero eso se lo ganó el Rosario, porque fue el aula Cristóbal de Araque en el segundo piso, precisamente que algunos de los decanos o rectores dijeron que en algún momento hay que bautizarla como el aula de la séptima papeleta, con todo el respeto por don Cristóbal de Araque. Y la verdad es que, claro, ahí se produjo el parto, pero la concepción venía un poco de atrás. Venían varias universidades. Yo en ese momento era profesor de la Javeriana de Derecho Constitucional. Curiosamente en el Rosario era de Hacienda Pública. Pero realmente lo que precipita todo esto es la convulsión que vivió el país esa noche fatídica del 18 de agosto de 1989, cuando a las 6:40 de la tarde el país se entera del magnicidio de Luis Carlos Galán. Y a la semana siguiente, en el Rosario mismo, porque ahí nacen las mesas de trabajo de los estudiantes, comenzamos a convocar con la decana unas mesas de trabajo sobre diversos temas de la realidad del país. Por ejemplo, la primera acción que tomamos fue salir a defender la constitucionalidad de los decretos que expidió el presidente Barco la noche del 18 de agosto, que fueron toda una batería de decretos contra el crimen organizado. Por ejemplo, la acción de extinción de dominio nació ahí, el delito o el tipo penal del enriquecimiento ilícito, que sirvió después para acusar y para procesar a los narcotraficantes del cartel de Cali también. Es decir, hubo una avalancha como de reflexiones sobre lo que era la realidad del país, sobre temas de corto plazo que había que apoyar para fortalecer la justicia en la lucha contra el narcotráfico. Fíjense ustedes cómo la visión transversal de todo esto de la crisis, siempre con la justicia presente, siempre por el déficit de justicia que vivía el país desde ese momento. Entonces, una semana después, David, convocamos la Marcha del Silencio con universidades. En el caso de Bogotá, arrancó fue en Bogotá con 8 o 10 universidades, y donde se produjo en la calle 26. Yo salí de la Javeriana con los estudiantes de la Javeriana, Juan Carlos Cortés, Hernando Herrera y otros de la generación de la séptima papeleta del Rosario salieron del Rosario. Nos encontramos en la 26 y comenzamos a bajar hacia el cementerio central, y ahí venían los del externado detrás de nosotros, la Nacional, y se vincularon alrededor de, yo creo, 8 o 10 universidades en ese momento. Fue una marcha como de 30.000 personas que se llamó la Marcha del Silencio. Y la idea era visitar en ese momento, 8 días después del magnicidio de Galán, la tumba de Luis Carlos Galán. Hay un par de discursos, pero lo que siguieron fueron las mesas de trabajo. Y en ese momento trabajando sobre lo que había. Y lo que había era un proyecto de reforma constitucional del presidente Barco, que fue un gran visionario, eso hay que decirlo hoy en día, que creó un espacio precisamente para la reforma constitucional. Pero esa reforma se cae después, el 15 de diciembre de ese año, de 1989, cuando el narcotráfico trata de incorporar el mico de la extradición a esa reforma constitucional. El entonces ministro de gobierno del presidente Barco, el doctor Carlos Lemos, hunde la reforma constitucional como tocaba. Y entonces nos vamos, claro, en esa desesperanza y en esa frustración. Se había caído como el proyecto número 14 de reforma de la justicia en los años recientes, y comenzamos a pensar qué hacer. Y ahí se fue puliendo la idea hasta que finalmente pues surgió, por lo que David estaba contando ahora, como había ese sobrecito donde había que meter 6 papelitos y las urnas, se iba a acudir a las urnas, los colombianos acudíamos a las urnas el 11 de marzo de 1990 para elegir senadores, representantes, diputados, concejales, alcaldes, porque ya estaba consagrada la elección de alcaldes desde el acto legislativo 1 del 86,
por primera vez iba a elegir el candidato de un partido por consulta popular, que fue la elección que se produjo de César Gaviria. Esa era la sexta papeleta, y entonces ahí yo me puse a buscarla como la constitucionalidad, darle piso legal a ese séptimo papelito que iba a entrar clandestinamente al sobre ese papel periódico y que se iba a convertir en la séptima papeleta, con una cantidad de inconvenientes de carácter legal, porque claro está, digamos que lo que en ese momento era la clase política tradicional, en el caso del Partido Liberal, que tenía un candidato que era un exalcalde de Bogotá, Hernando Durán Duzán, se opuso abiertamente a la papeleta. Y comenzamos con los estudiantes a consultarle a todos los líderes políticos cuando teníamos, digamos, toda la filigrana jurídica de lo que era la fundamentación constitucional de la séptima papeleta. Y realmente recibimos, por la crisis que estaba viviendo el país, donde se decía aquí nadie había planteado como la luz al final del túnel, una fórmula que funcionara efectivamente para reformar la Constitución. Y Marcela Monroy, que era la decana del Rosario, en una reunión un sábado, me acuerdo, después de que yo hice el planteamiento en el aula Cristóbal de Araque, le digo, esa idea está muy buena, camina para el tiempo, y le cuentas a Roberto. Roberto era el esposo de Marcela en ese momento. Roberto murió, como todos lo sabemos, más adelante, uno de los cronistas políticos y columnistas políticos más importantes de Colombia, y nos fuimos para el tiempo. Y yo le eché la historia a Roberto y me dijo, oiga, Chino, esa historia está buenísima, escríbasela en una columna y yo se la publico en el tiempo. Eso fue como el 2 de febrero, algo así, de 1990, ya estábamos en 1990. Yo la escribí y efectivamente se la mandé, y yo dije, vamos a ver si la publica, y la publicó. Me acuerdo la fecha, el martes 6 de febrero de 1990, que fue una columna publicada como en la página quinta del Tiempo, en la página editorial, que se llamaba Asamblea Nacional Constituyente Voto por Colombia. Y ahí salían las razones legales de la séptima papeleta. Y a partir de ahí, esto se convirtió en una avalancha, al punto que en ese momento, Juan Manuel Santos, que era el subdirector del Tiempo, 2 semanas después me llamó a mí y me preguntó por la idea, y me dijo, espérese a ver qué estamos viendo, a ver cómo los apoyamos a ustedes. Y efectivamente, él después lo contaba, cuando se fue el director o le tocó a él escribir un editorial, eso ya fue el 22 de febrero, fíjense lo rápido que fue todo eso, porque la séptima papeleta nace en una clase en el Rosario a finales de enero, el 6 de febrero se hace manifiesta en una columna del Tiempo, y el 22 de febrero Juan Manuel Santos escribe un editorial del Tiempo que se tituló Por ahí puede ser la cosa, y ahí se produce todo el apoyo de la papeleta. Al día siguiente lo hace El Espectador, y esto comienza a convertirse en una bola de nieve, y los líderes políticos comienzan a apoyar la papeleta. El primero de todos, César Gaviria, además, que casi que incorpora además la papeleta a la publicidad electoral para el 11 de marzo, que como les había dicho, ese día él se jugaba su candidatura del Partido Liberal por consulta popular. Él la gana además, y ese es el día de la victoria de la papeleta. Ahí hubo toda una cantidad de historias jurídicas de por medio, pero por el momento esa fue como la génesis del movimiento. Movimiento de la universidad privada, donde llegó la universidad pública, que comenzó a sumar gente, y de la noche a la mañana se convirtió en un movimiento incontenible, donde todo el país, a diferencia de lo dividido que estaba antes, terminó unido alrededor de esa causa. Doctor Fernando, apasionante lo que nos cuenta, porque estoy segurísimo que muchas de las personas que verán esta entrevista no tenían idea de lo que había detrás de este magistral movimiento. Una segunda pregunta muy cronológica. O sea, la séptima papeleta, digamos, se autoriza a incluir dentro del famoso sobrecito. ¿Cómo comienza a gestarse las listas? ¿Cómo comienza a los partidos moverse en el entendido que podían participar? Tenemos presente que había ya grupos al margen de la ley que se habían desmovilizado, que querían obviamente participar. ¿Cómo se comienza a dar eso? Porque a mí me sigue sorprendiendo mucho, por ejemplo, digamos, la ausencia inicialmente en la determinación del expresidente Alfonso López, quien no tomaba decisiones si participaba o no. ¿Cómo se da eso? Así es, eso es clave, David, porque son como 4 etapas hasta llegar a febrero de 1991, cuando comienza formalmente la Constituyente. Digamos que la primera etapa es desde el parto de la séptima papeleta hasta que se produce el hecho político de la victoria de la séptima papeleta, que fue el 11 de marzo de 1990.
Ese día el presidente Barco, que había intentado reformar la Constitución, y que un poco estaba detrás de nosotros, porque yo les digo, la ventaja, por ejemplo, que yo tuve es que yo tenía a mi gran amigo, casi hermano de la vida, Manuel José Cepeda, de consejero presidencial en el Palacio de Nariño. Entonces yo hacía toda la acción proselitista de la séptima papeleta afuera y Manuel José ambientaba con toda su sapiencia jurídica también, porque él era el consejero presidencial de la reforma constitucional del presidente Barco. Entonces, cuando se da esa victoria, que repito, no quedó sino en las actas electorales de ese 11 de marzo, que además hay un episodio que vale la pena contar, David, porque el tema era que mucha gente nos dijo, eso va a anular el voto, ustedes van a fracasar porque eso anula el voto. Un elemento extraño que entra al sobre el 11 de marzo es causal de anulación del voto. Ante eso yo le pregunté, le mandé una carta al registrador de esa época, que se llamaba Jaime Serrano Rueda, y le dije, señor registrador, infórmeme o cuénteme si es causal de nulidad del voto o qué debe hacer mejor un jurado electoral con un papel que entra a las urnas ese día. Y respondió dos cosas en una sola página. Primero, eso no anula el voto. Y segundo, los jueces electorales podrían en ese momento poner al final del acta, entraron tantas papeletas porque no estaba obviamente legitimada por ninguna norma para contarla y ya estaban las actas y todos los reglamentos, por supuesto, de las elecciones que no tenían contabilizado de alguna manera la existencia de la papeleta. Entonces, con el 11 de marzo se produce el hecho político, el presidente Barco se dirige a Colombia el 12 de marzo, un lunes a las 7 de la noche, y dice, aquí hubo un hecho político y el gobierno sigue adelante con la constituyente. Y expide un decreto reconociendo ese hecho político. Y lleva a que en las elecciones presidenciales que hacen presidente a César Gaviria el 27 de mayo de 1990, ya las primeras con tarjetón electoral, que eso que contaba David es fundamental, porque pasamos de una selección de papeleta del 11 de marzo a las primeras con tarjetón el 27 de mayo e incorpora la pregunta de si el pueblo colombiano quiere una asamblea constituyente elegida por el pueblo para reformar la constitución, y ahí ganamos con el 97% de voto favorable. Ese día se elige a Gaviria y Gaviria toma como primera de sus banderas la constituyente y comenzamos a armar un acuerdo político. Ahí yo entro ya a la campaña presidencial de Gaviria, después de la victoria de la papeleta, el 11 de marzo y el 27 de mayo. Comenzamos a armar un acuerdo político con todos los sectores y a definir las reglas de juego. Entonces ahí comienza esa definición de reglas de juego por las que pregunta David, quiénes pueden aspirar, cómo va a ser la asamblea, qué temática va a ser una constituyente sin limitación. La discusión de hoy además o de ayer, entre otras cosas, qué limitaciones tiene. Solo se va a ocupar de la justicia o del Congreso. Obviamente ustedes saben, después la Corte Constitucional rompe todas las amarras y dice si es una constituyente esto no tiene limitación. Pero para resumir las fases de la historia, entonces viene un acuerdo político, con Gaviria se hace el acuerdo político, yo estoy en esa mesa del acuerdo político, que tenía otro hito, que era la posesión de César Gaviria como presidente de Colombia el 7 de agosto de 1990, cuando ya estaba listo el acuerdo político. Y ese acuerdo político sirve ya para producir un decreto de estado de sitio, que esto es muy importante tenerlo en cuenta, que se produjo el 26 de agosto. Fíjense, Gaviria se posesiona el 7 y 19 días después ya están las reglas de juego en un decreto de estado de sitio que tenía que ir a la Corte Constitucional. Ya íbamos ya en la tercera fase. Y a partir de ahí era esperar el fallo de la Corte Constitucional, que esa fue la gran victoria, porque en ese fallo histórico, fundamentado además en la búsqueda de la paz, la Corte dijo, se ajusta a la Constitución, la papeleta y la constituyente y las elecciones del 9 de diciembre son declaradas exequibles. Y ahí ya viene la fase siguiente, con todas las reglas que se van a expedir en el decreto. Las elecciones se producen el 9 de diciembre, ahí llegan todos los partidos. Nosotros llegamos por el movimiento estudiantil en una lista completamente independiente. Ese día los estudiantes sacamos como la séptima votación del país. Por eso a mí me tocó la presidencia de una comisión, que yo quería la presidencia de la Comisión de Asuntos Económicos, pero Rodrigo Lloreda había sacado como 25.000 votos más que la lista de los estudiantes y solo quedaba la Comisión de Justicia, y a mí me toca pasar a ser el presidente de la Comisión de Justicia. Una comisión que ahí vienen después unas buenas anécdotas, porque era la comisión donde estaban los sabios de la tribu, David. O sea, yo le bajaba obviamente el promedio de eso, yo tenía 26 años,
ahí estaba Álvaro Gómez, a mí me ser el presidente de la Comisión de Justicia, donde estaba sentado Álvaro Gómez Hurtado, José María Velasco Guerrero. A mí me sacaban, el promedio de esa comisión era como 74, 75 años. Juan Carlos Esguerra era otra persona, pues era ya, Juan Carlos es como, yo creo que 15 años mayor que yo, Juan Carlos estaba ahí también, pero comienza a sesionar la asamblea y pues ya viene el trabajo en comisiones, comienza a sesionar en febrero del año 1991 y la Constitución se promulga el 4 de julio de 1991. Esas son como las etapas hasta llegar a la promulgación de la Constitución. Fascinante. O sea, esta historia que estamos oyendo es fascinante porque contada en vivo y teniendo todo el tema cronológico, teníamos unas pues, preguntas, pero seguimos con anécdotas también. No sé si nos quieres contar un poco, tal vez porque me llama la atención cómo organizaron todo el país, porque una cosa era aquí en la Javeriana, en el Rosario, los Andes, pero cómo hicieron para poner todo esto, todo el país, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, o sea, cómo coordinaban todo este tema regional, porque además en ese momento, pues obviamente no estábamos tan interconectados como estamos ahora, pero ¿cómo hicieron eso? Así es, Carolina, porque además la máxima innovación tecnológica que había en ese momento era un fax, que yo no sé, ustedes ni deben saber lo que era un fax, pues una especie de rodillo por donde se pasaba un documento y eso mandaba una imagen a otra máquina que lo recibía. Obviamente aquí no había celulares, aquí no había correo electrónico, nada de eso. Lo que nos ayudó tremendamente, yo sí lo digo hoy, fueron los medios de comunicación. Porque por contarles algo, ese día yo estoy en el máster de RCN, que Juan Gozaín era el director de noticias, y Juan me dijo, el día del 11 de marzo, me dijo, enséñenle a los colombianos a hacer la séptima papeleta, porque aquí hay papeletas que no llegaron, porque además los periódicos nos ayudaron tanto que hubo páginas completas. El Tiempo publicó una página completa con séptimas papeletas para que la gente las recortara. El Espectador hizo lo mismo, para que llegaran las papeletas a las regiones y la gente las metiera dentro de los sobres. Pero claro, no llegaban absolutamente a todos los rincones del país, pero a través de la radio, por ejemplo, ese día RCN y Caracol, yo lo hice en RCN, otro lo hizo en Caracol, era diciéndole a la gente, mire, si no tiene la papeleta, recorte un papelito de 10 por 15 centímetros, ponga voto por una Asamblea Nacional Constituyente que en representación del pueblo cambie la Constitución, en ejercicio de la soberanía, en fin, lo que decía el texto de la papeleta. Y a partir de ahí nos encontramos, cuando ya buscamos, le hicimos lo que hoy llaman la minería de datos, que era minería de documentos en ese momento, nos encontramos una cantidad de papeletas manuscritas que aparecieron en las urnas. Y claro, el reporte era con los estudiantes. Nosotros, la verdad, llegamos a contabilizar entre 1,5 millones y 2 millones de séptimas papeletas, pero eso era con los registros de los testigos electorales que nosotros teníamos en los puestos de votación. Seguramente pudieron ser muchas más, porque no teníamos, como bien pregunta Carolina, no había la capilaridad de estar en todas las mesas de votación del país y hubo pues una cantidad de sitios donde realmente pues no se pudo contabilizar porque la forma como contabilizamos el conteo de la séptima papeleta fue completamente informal. Bueno, antes de empezar a preguntas que tienen que ver un poco, ¿me siguen escuchando con retorno o ya está bien? No, está bien. Perfecto. Perfecto, listo. Antes de entrar a otras preguntas que le hemos hecho, digamos, y que hemos querido hacérselas a todos los que fueron constituyentes, a mí me gustaría preguntarle cuál es para usted el verdadero mandato de esa Asamblea Nacional Constituyente, porque algunos dicen que fue un tratado de paz, otros sostienen que se buscaba un rediseño en general institucional de Colombia, otros se inclinan, como por ejemplo María Teresa Garcés, como porque era el mandato de la participación de la gente o de la democracia participativa. ¿Cuál fue para usted ese mandato principal de la Constitución de 1991? Y Humberto, yo creo que son esos dos elementos, tal vez que ya lo dieron mencionar varios, pero yo creo que la columna vertebral es la Carta de Derechos, sin duda. Porque si el origen, si la etiología de todo el problema era la justicia, obviamente el objetivo primordial de la justicia es la garantía de los derechos de los ciudadanos. Ese concepto de ciudadanía que se fue cuajando en la medida en que se dio la consulta, porque acuérdense que aquí entre el gobierno Barco y el gobierno Gaviria se recogieron más de 1 millón de propuestas de reforma de la Constitución y lo que se llama como proyecto de reforma constitucional
o de nueva constitución se convierte después en proyecto de nueva constitución, es precisamente algo que era un cuerpo, era un corpus juris cuya base era indiscutiblemente los derechos. Por eso yo decía que las dos grandes comisiones de la constituyente, yo tuve el privilegio de estar en una, era la primera, que era la Comisión de Derechos, y la cuarta, que era la Comisión de Justicia. La segunda era la territorial, y creo yo que es una de las tareas pendientes. Yo sé que eso ustedes me lo van a preguntar después. Ahí yo creo que faltaron normas porque no hubo consensos. Orlando Falsborda, por ejemplo, trató de llegar a la base, por eso hoy hablamos con tanta fuerza, además de la necesidad de una justicia territorial, porque lo territorial quedó como una asignatura pendiente. La tercera de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, y la quinta era la Comisión de Asuntos Económicos, que también es una gran tarea. Pero yo diría el eje fundamental, la Carta de Derechos, el eje fundamental, el ciudadano como sujeto de derechos y de deberes, y por supuesto una democracia participativa que constituye como la dinámica que le da una ciudadanía que pasó a ser una ciudadanía activa y no una ciudadanía en letargo, si existía en el marco de la Constitución anterior. Doctor Fernando, vivimos unos momentos, digamos, muy difíciles en materia de polarización. ¿Cómo puede uno entender en el 91 que personas tan distintas como el doctor Álvaro Gómez, el doctor Navarro Wolf, el doctor Serpa y todo lo que conllevaba, digamos, los partidos que se representaban, se hubiesen podido poner de acuerdo para una presidencia tripartita, colegiada? ¿Cómo puede ser eso un ejemplo para lo que hoy vivimos en materia de consensos? Así es. Yo estoy convencido, David, que el consenso político más importante de Colombia, por encima del Frente Nacional del último siglo, un poco por la forma como se gestó el Frente Nacional, fue el consenso político en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente. Veníamos de la polarización absoluta. Ustedes recuerdan que en ese mismo año en que se convoca la constituyente, a comienzos de ese año, a comienzos del 89, hablo específicamente, y después en los primeros meses del 90, se produce, por ejemplo, el secuestro del doctor Álvaro Gómez por el M-19. Y resulta que el 9 de diciembre estaban sentados en la mesa directiva de la Asamblea Constituyente el líder del movimiento que secuestró a Álvaro Gómez, el secuestrado. Y se pusieron de acuerdo, que yo creo que ese era un consenso imposible. Desde todo punto de vista absolutamente improbable. Y lo que viene de ahí en adelante, yo lo decía, era como una gran disposición de buscar grandes consensos, de buscar grandes acuerdos. Esa es la verdad. Uno no se encuentra ya en la constituyente un gran escenario de polarización, por ejemplo. Teniendo ustedes, digámoslo así, unos partidos de derecha, unos sectores de derecha caracterizados, como fue el Movimiento de Salvación Nacional, el doctor Álvaro Gómez, que puso 9 constituyentes, el movimiento M-19, que puso 19 constituyentes, y lograron ponerse de acuerdo. Y buena parte de los grandes consensos en el marco de la Asamblea Constituyente se dieron por la coalición de esos dos sectores, que eran los dos extremos. A veces los liberales quedaban casi que como mosco en leche en muchos de los acuerdos que se dieron entre el M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional. Entonces yo digo, había como una ansia de sentarse por fin en una mesa y ponerle fin a todas estas diferencias. Y yo creo que eso se logró. Y por eso yo decía, ese consenso político es tan importante que repetirlo, hoy en día yo no veo por dónde, es la verdad. Pero es que habíamos llegado al fondo de la violencia, del terrorismo, digámoslo así, de la degradación de todas las relaciones y las condiciones políticas, que yo creo que los dirigentes políticos sabían que la única solución era buscar esos consensos, tener ese gran acuerdo nacional y proceder a incorporarlo en la Carta Fundamental del Estado. Eso para momentos como hoy, 29 años después, pues grandes lecciones que nos quedan. Y viendo también la diferencia entre hace 29 años a hoy, encontramos que solo hubo 4 mujeres constituyentes, doctor Carrillo. Y ya hoy, obviamente, la situación de la mujer y los derechos, los deberes, o sea, todo el panorama es muy diferente a hace 29 años. ¿Qué nos cuenta por qué hubo tan poquitas mujeres en ese momento constituyentes? ¿O cómo fue la participación de la mujer?
¿O cómo ve usted esa situación de la mujer hace 29 años y con qué diferencia a la de hoy? Sí, yo creo, Carolina, que esa es la forma como se corrobora el mayor indicador de pluralismo, que es resultado de la propia Asamblea Constituyente. Yo les cuento, los de la Javeriana me pidieron antes de ayer que les hablara en la sesión inaugural académica a los estudiantes de Derecho. Y yo les contaba, por ejemplo, yo arranco en la Facultad de Derecho a comienzos de los 80, termino a mediados de los 80, y en ese momento no había una sola mujer profesora de la Facultad de Derecho de la Javeriana. Ahora, si uno se devuelve hacia atrás, es inverosímil pensar que Colombia creía tener un régimen democrático cuando las mujeres solo votaron el 1 de diciembre de 1957, cuando la primera mujer abogada del país se graduó en 1944. Es decir, todos estos son fenómenos de 60, 70 años que uno dice, ¿y esto qué tenía democrático si quienes decidían el destino de los colombianos eran normalmente abogados bogotanos de raza blanca, de una posición económica privilegiada, es decir, el racismo, el clasismo, las jerarquías, la centralización, era lo que gobernaba un Estado? Y yo creo que ese es el gran aporte de la constituyente. Es que ahí nosotros tuvimos, por ejemplo, no por elección popular, yo estaba sentado en un área de la constituyente donde tenía a Alfredo Vázquez Carrizosa, que había sido canciller de la República, uno de los grandes tratadistas y luchadores de derechos humanos, que ha sido canciller además del gobierno de Pastrana y pertenecía al Partido Conservador, y en ese momento era de los hombres más activistas y más progresistas. Aida Bella, que ustedes la conocen porque hoy es senadora de la República, tenía al otro lado a Rodrigo Lloreda, estaba Álvaro Gómez, estaban los indígenas que habían entrado, los del grupo Quintín Lame, es decir, era otro país, el país que se reunió en el centro de convenciones en esa época, que fue donde se sesionó la constituyente, era un país que nadie se imaginó que se podía reunir en un recinto y ponerse de acuerdo. Yo creo que esa fue la magia un poco de la constituyente. Pero es que el antecedente, y esto me lo salté y es imperdonable que no lo haya dicho, el antecedente mencioné, por supuesto, el magnicidio de Luis Carlos Galán, es no solo el magnicidio de Galán, es el magnicidio de Bernardo Jaramillo, el candidato de la Unión Patriótica, es el magnicidio de Carlos Pizarro, el candidato del M19, es el magnicidio de centenares de jueces, de miles de policías. En fin, esto era una masacre, esto era una sangría, como se dice ordinariamente. Entonces yo creo que la gente dijo, esto hay que pararlo, y la gente vio en la constituyente como esa válvula de escape a todo lo que vivió Colombia en esa última década esos últimos años de la década de los 80, comenzando los 90, y yo creo que la gente puso todas las esperanzas en eso. Que como alguien decía, hasta en un papelito entraba la constituyente hasta la mínima de las pretensiones de un ciudadano ordinario que pensaba que se le iba a arreglar la vida metiendo eso en la Constitución. Obviamente, equivocadísima la pretensión, pero eso indicaba la ilusión que le generó a los colombianos la Constituyente en el 91. Doctor Carrillo, usted nos ha hecho una muy lúcida radiografía de lo que era el país previo a la Constitución de 1991 y a ese proceso constituyente del que hizo parte, pero ¿cómo sería en un paralelo, en un balance, en un parangón entre lo que era la Colombia de entonces y la Colombia de hoy a instancias de la Constitución? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué nos ha faltado? ¿Estamos muy lejos del país que ustedes, los constituyentes, alguna vez soñaron, planificaron y diseñaron? Sí, fíjense ustedes que la verdad es que la gran ilusión es que la cultura política de los colombianos, en términos del comportamiento político, por ejemplo, electoral, iba a cambiar. Y realmente eso ha cambiado muy poco. Yo diría que la gran frustración es esa, por ejemplo, porque de pronto no se tocaron temas fundamentales como el financiamiento de la política, por ejemplo, el financiamiento de las campañas, el financiamiento de los partidos, porque lamentablemente además en la negociación que hubo con posterioridad a la constituyente se inhabilitó como a todo ese nuevo liderazgo del país y al Congreso que se eligió con posterioridad a la constituyente era muy parecido al Congreso que se había dado antes de la constituyente. Fíjense la magnitud de la paradoja de lo que les estoy contando. Claro, se produce todo ese fraccionamiento de los partidos, se acaban los partidos tradicionales. Una de nuestras banderas, por ejemplo, en la campaña de la constituyente era decir, mire, esto es una falta de respeto que le pregunte a una persona menor de 25 años si es liberal o conservador. Esa bipolaridad se acabó, ese maniqueísmo se acabó, ahora el país es otro, el país no es solo de azules y rojos.
Y de ahí en adelante, aparecen una cantidad de nuevos liderazgos. Pero la representación política, yo creo que esa es la gran reflexión que hay que hacer hoy en día, porque además hubo otras reformas después de esa que tocaron la Constitución en materia de representación política. Lo que nosotros esperamos que va a ser un cambio muy drástico de las costumbres políticas, de la cultura política, eso lamentablemente no se dio. Y el clientelismo que era tan característico sigue siendo la regla general. Yo les cuento cuando ustedes me iban a preguntar algo de las anécdotas, yo les cuento que yo tuve un día terrible en la Constituyente porque a mí me llegaron unos veedores de la época a contarme que el entonces Contralor General de la República le estaba ofreciendo puestos a los constituyentes para que amañaran las normas del control fiscal. Mejor dicho, la misma historia de siempre. Ustedes saben que hubo una historia de contralorías en el pasado que manejaron el control fiscal con criterios puramente politiqueros, de baja política, y yo fui en un acto un poco temerario e ingenuo en la Comisión de Justicia e hice la denuncia y me cayó encima la constituyente completa. Ustedes no se imaginan que me iban a denunciar ante la Comisión de Ética, que eso no podía estar pasando. No, dicho, había un moralismo y una rasgada de vestiduras de todos, que todos se consideraban como tal miembros de una nueva generación y de otra forma de hacer política que para todo el mundo era inconcebible que eso llegara a suceder. Finalmente no quedó en nada y después los hechos me dieron la razón, después de lo que pasó con quien era el Contralor en esa época y cómo terminó su carrera política. Y después se demostró cómo él trató de influir en las normas de control fiscal de la nueva Constitución, que finalmente pues no lo logró tampoco. Pero eso para ponerles el ejemplo de cómo teníamos un país que se iba a resistir, digamos, a ese vestido que le iban a poner encima, que le iba necesariamente a restringir las prácticas tradicionales y pues encontró la forma de salirse del vestido, de no cumplirlo, porque yo sí sigo convencido que lo que hay que hacer en este país es cumplir con la Constitución y probablemente el 60% de las normas no se han cumplido todavía y digamos que las costumbres políticas se le salieron a ese esqueleto y esa musculatura que no fue tan sólida, porque las instituciones que se crearon yo creo que han sido muy importantes, pero han necesitado mucho mayor desarrollo, más robustecimiento. Y miren las instituciones de la justicia, por ejemplo, para poner un buen ejemplo. Entonces me parece que tenemos una gran estructura ósea de un Estado democrático de derecho en términos de la interacción de los poderes públicos y de los organismos de control social de derecho, en términos de la garantía de los derechos de los ciudadanos, pero todavía necesitamos mucha mayor fortaleza, densidad, solidez en las instituciones que son como los músculos de esa estructura ósea que es la Constitución. Doctor Fernando, una pregunta que seguramente se la han hecho mucho, pero que la voy a complementar con una opinión personal que seguramente puede generar debate. Y es, hay algo que quedó en la Constitución y no debió quedar, y hay algo que quedó por fuera de la Constitución, y yo le planteo una que es mi opinión personal. El Senado Nacional. Yo creo que eso le ha hecho terrible daño a la democracia porque no hay una representación específica y porque se ha generado una malversación de recursos para acceder engañando muchas veces a las comunidades. Pero simplemente es mi opinión. Pero, ¿qué opina usted sobre estos temas que quedaron y no debieron o que no quedaron? Sí, totalmente de acuerdo, David. Yo creo que en términos de representación política, de representatividad y para la muestra, y no digo más para no entrar en ese tema, piensen ustedes por qué el Departamento del Atlántico tiene 12 o 13 senadores en este momento, por decir algo. Y hay otros departamentos del país que no tienen ninguna representación. Yo creo que eso quedó mal diseñado. Ahora, tampoco es totalmente atribuible a la nueva Constitución, porque acuérdense que hubo otras reformas políticas posteriores. Pero claro, fue la moda de decir, acabemos con esa representación tradicional, hagamos la operación avispa. Digamos que al Partido Liberal le sirvió en ese momento porque llegó con varios constituyentes, no en una lista única, como llegó Salvación Nacional o el movimiento M19. Pero estoy totalmente de acuerdo. Cosas que sobraron, por ejemplo, porque todo no fue color de rosa. Por ejemplo, la introducción de la extradición, que fíjense la paradoja, la extradición había tratado de entrar el año anterior y se había caído la reforma Barco, y por toda la circunstancia que vivió Colombia en ese momento, en donde había pues tanto mucha teoría en relación
con la imposibilidad de extraditar colombianos, como toda la presión del narcotráfico sobre la sociedad colombiana, no solo sobre la constituyente, se incorporó, se eliminó la prohibición en esa materia. Fuimos solo 13 de 73 constituyentes los que votamos en esa dirección de que la extradición debía continuar siendo un instrumento fundamental de la política y de lucha contra la impunidad. Fuimos derrotados, tanto en la Comisión de Justicia como en la plenaria. Más adelante eso se pudo rectificar. De cosas que faltan, por ejemplo, David, todo el esquema de ordenamiento territorial. Yo sí creo que esa es una tarea muy pendiente, más importante que cualquier otra cosa. Entonces yo creo que hay cosas que hacen falta, que uno necesita hacerle una gran cirugía a la Constitución del 91, yo no creo, porque además creo que tampoco es que se necesite mucha norma constitucional para ese efecto. Con la ley de regiones, por ejemplo, expedida recientemente, y modificaciones a una ley estatutaria que es la de ordenamiento territorial, yo creo que se podría todavía ahondar más el proceso de descentralización en Colombia. Pero creo que lo que ha venido pasando ha sido un poco darse cuenta que ese vestido que le quedaba tan chiquito a la sociedad colombiana, que se llamaba la Constitución del 86, con todas las limitaciones que tenía, pasó a ser un gran vestido que le quedó grande a la institucionalidad y que nos ha faltado desarrollar mucho en materia de institucionalidad. Para decirlo gráfica y médicamente, ahora que todos nos volvimos médicos en la época de la pandemia, esto tiene mucho más huesos que músculos. La Constitución necesita mucho más musculatura institucional, mucho más sistema nervioso, que es una política a nivel cultural y de costumbres completamente distintas, que yo creo que esa es una tarea también muy pendiente 30 años después. Y hablando de los temas que quedaron y de los que no quedaron y de los que sí quedaron, por los que, pues, protagonistas que no pudieron estar lastimosamente, como Luis Carlos Galán, quien a partir de su magnicidio fue que se dio todo este movimiento. ¿Qué ideas de Galán quedaron en la Constitución, doctor Carrillo? Yo creo, Carolina, que toda la base fundamental de la Carta de Derechos, eso puro legado del nuevo liberalismo y de Luis Carlos Galán. Me parece que todas sus reflexiones sobre los derechos sociales y económicos, sobre los derechos culturales, Galán fue de los pioneros al hablar de la importancia del medio ambiente, por ejemplo, del equilibrio entre los poderes públicos, de la necesidad de fortalecer organismos de control, por ejemplo, de la reforma de la justicia. Yo creo que el legado de Álvaro Gómez y de Luis Carlos Galán, que vino a coincidir en la constituyente, tuvo que ver precisamente con todo ese fortalecimiento de las estructuras judiciales. Y el tema ético, que yo creo que al fin y al cabo la gran ruptura que hace la Constitución frente a la Constitución del 86 es que, y esto lo decía recientemente el padre de Ru, ni siquiera lo digo yo, es que la concepción de la ética pública en la Constitución del 86 estaba indisolublemente ligada a la religión católica. Yo creo que lo que hace la Constitución del 91 no solo es proclamar al Estado laico, sino poner como referente ético derivado de la dignidad humana todo el capítulo de derechos y la garantía de los mismos, la acción de tutela, eso es un referente ético indiscutible para todo el país. Y me parece que eso es también parte del legado de Galán a la Colombia de este siglo y a lo que fue toda su lucha política, porque todo iba en esa dirección. Yo diría que la lucha de Galán se centró alrededor, por supuesto, de la transformación de las costumbres políticas, en donde digo, todavía tenemos muchos pasivos, pero también al reconocimiento de los derechos del ciudadano como la base fundamental del comportamiento y de la acción del Estado. Doctor Carrillo, lastimosamente cada vez menos los colombianos confían en la legitimidad de las instituciones. Por primera vez se han desprestigiado las fuerzas militares, inclusive una reciente encuesta lo hace respecto del sector privado, y bueno, ni qué decir de la justicia y de los otros poderes públicos. En ese sentido, a nosotros nos gustaría preguntarle cómo cree usted, que fue constituyente, que es abogado, jurista, además con estudios en ciencia política, ¿cómo podemos hacer para recuperar la credibilidad en nuestras instituciones, en nuestros poderes, esa legitimidad que es necesario para que un Estado sea verdaderamente democrático? Sí, Humberto, yo creo que hay algo y quiero mencionarlo en función de un tema que está intrínsecamente ligado a todo esto y que tiene que ver con el día de hoy,
de la discusión de las reformas de la justicia. El problema fundamental del Estado es su lejanía frente al ciudadano. Eso lo comprobamos, por ejemplo, en esa encuesta ciudadana, en una consulta, gran consulta ciudadana que hicimos durante 7 meses en relación con las necesidades jurídicas insatisfechas de los colombianos. El Estado se ve lejanísimo. La causa fundamental de su ausencia de legitimidad tiene que ver con eso. El Estado no le soluciona los problemas a las personas. El sistema de justicia menos, por eso está tan afectado. Si ustedes ven la encuesta de ayer, es realmente dramático ver en la situación en que están todas las instituciones judiciales del país. Ustedes lo ven, hay un poco incluso entre los organismos de control y los organismos de justicia, ya hay un bache muy grande. Nosotros, y lo digo con gran orgullo, ayer clasificamos de primeros, por ejemplo, en imagen favorable a nivel de los organismos de control y de todo el paquete de los organismos de justicia, porque los organismos de control son como primos hermanos de los organismos de justicia. Pero, y esa ha sido un poco mi gran preocupación como procurador, es cómo acercarle la procuraduría a la gente, cómo señalarle unas rutas de defensa de derechos a los colombianos. El acceso, que aquí David es el experto. Nosotros no sacamos nada con hablar de tecnologías de la información y con hablar de digitalización si no ponemos al ciudadano en el centro de todo esto. Esto no es para favorecer al Estado. Esto puede ser que se utilice dentro de muchos objetivos para que funcione mejor el Estado. Pero es que el funcionamiento del Estado es mejor en la medida en que esté cerca del ciudadano. Y por eso es que nosotros hemos dicho, entre estos escenarios recientes, por ejemplo, la reforma de la justicia que necesita el país es una reforma de acceso a la justicia, de la base, de territorios del país de 150 o 180 municipios que no tienen en la cabecera municipal un juez de la República. Esa reforma no se hizo en la constituyente por las mismas razones que ya les expliqué, y es que estaba de alguna manera remitida a que hubiera una reforma territorial en donde los servicios del Estado se descentralizaban, se desconcentraban, se fortalecían, pero con base en una ley de ordenamiento territorial. Entonces, ¿por qué se han caído la mayoría de las reformas de la justicia? Primero, porque no tienen doliente dentro de los ciudadanos. Segundo, porque no ha habido grandes consensos políticos. Tercero, porque los señores que tienen poder de veto, que están en las Cortes o están en el Congreso, pues son los primeros interesados en ponerle el palo en las ruedas a las reformas de la justicia. Y tercero, y cuarto, porque terminan siendo la acumulación de pretensiones a nivel de intereses particulares, como lo vimos en la reforma del 2012, cuando nos tocó tumbar en el gobierno del presidente Santos. Yo era el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, esa reforma que se llenó de micos y que iba a implicar la excarcelación de más de 18.000 personas, con lo que se demostraba que se estaba incurriendo en el mismo vicio desde siempre. Entonces me parece que esa posibilidad de acercar al Estado, y creo que las tecnologías de la información, David lo sabe perfectamente, por ejemplo, hoy en Europa la gran discusión es la carta ética de la digitalización del Estado. Muchos dicen uno casi que debería concebir el ejercicio y la garantía de los derechos en función de las tecnologías de la información, porque todos los derechos tienen una connotación distinta cuando uno los pone en el espacio digital, arrancando por el derecho a la vida. Entonces, de alguna manera, yo creo que ese es el debate, y esa sí que es una variable nueva en este momento. Entonces, me parece que si uno logra poner al ciudadano de nuevo como centro de toda la acción del Estado y los derechos de la ciudadanía para cambiar la vida de la gente. Imagínense ustedes en estos momentos de pandemia, con todo el conflicto de derechos que ya se está presentando, con toda la litigiosidad que se está poniendo en marcha en todas partes. A mí me decía un magistrado del Consejo Superior del Poder Judicial de España la semana pasada que en España, por ejemplo, la sobrecarga de los sistemas de justicia ya pasa el 700 o el 800%. En todas las ramas del derecho, para los que somos abogados, desde los conflictos civiles, de las más pequeñas causas, pasando por los mercantiles, llegando a los conflictos de derecho público, de contratación internacionales. Por lo dicho, nunca va a ser tan importante hacer un replanteamiento sobre el papel del sistema de justicia para resolver esos conflictos de derechos como en este momento. Señor Procurador, y conecto esa muy importante respuesta que nos acaba de compartir con una figura que fue para usted fundamental y que ha sido fundamental para los colombianos. Yo creo que si la encuestaran sería de lejos la más querida, que es la tutela. ¿Cuál fue, digamos, el punto que se pensó en su momento para incluirla? Y dos, ¿cómo fue el debate en ese proceso? ¿Hubo consenso o por el contrario fue difícil lograr sacarla adelante?
Sí, yo creo que todos llegábamos un poco con ese foco, ¿no? Ver de qué manera de la constituyente tenía que salir un mecanismo expedito, inmediato, efectivo, de protección y de garantía de derechos de la gente. Y yo diría ahí sí que hubo un proceso de construcción colectiva, porque venía un proyecto desde el gobierno, en donde el autor, pues indiscutiblemente, en materia de tutela fue el doctor Manuel José Cepeda, y fue enriquecido tanto en la Comisión Cuarta como en la Comisión Primera. Y aparece cada vez más los aportes llevaban a que tenía que ser un mecanismo que la gente sintiera cercano de nuevo. Por eso yo les decía, cuando uno piensa en las reformas que han sido útiles y que han servido, pues uno indiscutiblemente tiene que pensar en la tutelización de la justicia, y lo digo en sentido no peyorativo como lo hacen muchos, que porque ha congestionado el sistema judicial y tantas historias que ustedes han oído, pero como decía David ahora, yo creo que no hay un mecanismo más preciado por la ciudadanía, porque no ha existido en la historia reciente del país un mecanismo de democratización de la justicia tan importante y un mecanismo del cual se ha apropiado la ciudadanía para la defensa de sus derechos. Cuando nosotros estamos presentando esta reforma de acceso a la justicia, estamos insistiendo en eso. Eso es el mismo espíritu de la tutela del año 91. Esto fue producto de una consulta ciudadana. Esto es lo que quiere la gente. Y el propósito es bajar a la base de la ciudadanía, de una justicia básica, así en la misma forma como los médicos hablan de atención básica o de educación básica, a la justicia básica hay que pararle bolas y no únicamente seguir pensando en grandes macro reformas que solo le interesan a los que son los protagonistas de las instituciones en la cúpula de la justicia de abajo, del día a día, del campesino, la justicia ambiental, la justicia rural, tantas cosas donde hay unos déficits de necesidades jurídicas insatisfechas que por supuesto hay que tratar de ver cómo el Estado aparece allí. Luego ese fue un poco el espíritu y yo diría, David, hay un gran consenso y surgió automáticamente en las dos comisiones, en la primera y la cuarta, y después la discusión en la plenaria, pero yo creo que ninguno de nosotros se imaginó que iba a tener la efectividad que tuvo además, y lamentablemente hay que conjugar el verbo en el pasado, porque ustedes saben que hoy en día la realidad de Colombia es que muchas de las decisiones judiciales de tutela ni siquiera se están. Así es, así es. Procurador, para ir cerrando, cuéntenos una anécdota más. La última anécdota, no sé, de la forma como trabajaban, de a qué horas llegaban, si había alguien, si hubo peleas, si hubo discusiones, si alguien se reía, no sé. La última como para cerrar y quedarnos pues con, no sé, con una anécdota de hace 29 años de ese gran trabajo que hicieron ustedes y que nos da este nuevo país en el que estamos viviendo ahora. No sé, algo que se acuerde. Sí, yo les cuento porque pues para mí eso es de las anécdotas como más sentidas. Uno de mis mejores amigos en la constituyente, yo era con Fabio y yo éramos los más jóvenes de la constituyente. Y el constituyente más viejo era Alfonso Palacio Robles. Y a mí me fascinaba era irme después de la constituyente a la casa de él porque esto probablemente ustedes no lo saben, no, pero son muy eruditos, estoy seguro que lo saben. La mejor biblioteca de Bogotá, por años, David, tú lo sabes, era la biblioteca del Cofrade de Palacio Rojo. Entonces, claro, esto era un placer, después de las sesiones de la Constituyente, uno ir a prolongar las sesiones allá. Hasta que un día, el día que yo hice la denuncia de que el contralor de ese momento estaba ofreciendo puestos para cambiar las normas, entonces Palacio Ruedas me pegó un regaño en la plenaria de la Constituyente. A mí me dolió mucho, porque yo sabía que él compartía en el fondo lo que estaba diciendo, pero claro, la crítica de todos era que yo estaba tratando de deslegitimar la constituyente, claro, cosa que yo nunca intenté hacer, sino simplemente traté de decir, mire, esto no puede estar pasando en la Asamblea Constituyente, esta es la política tradicional de Colombia, no podemos permitir que se nos meta acá. Entonces me acuerdo que me dijo, es que usted está muy chiquito y usted está quedando como un niño calzoncillos de bayeta, es decir, le decían niño acuchetas, panderetas, calzoncillos de bayeta, eso lo digo en plena constituyente y quedó en las actas, además. Motivo por el cual, claro, fui víctima de varias caricaturas ahí a partir de ese momento hasta que, como les contaba, después se descubrió que efectivamente eso sí sucedió y ya un día con el cofrade de Palacio Ruedas me dijo, no te preocupes, es que todos fuimos jóvenes y a todos me dijo, tienes es que bajarle un poquito a la intensidad de tu tono a veces, y de verdad que tenía razón, porque en esa época
la beligerancia era bastante grande, o sea, nos sentíamos dueños del mundo, además, esa es la verdad. Claro. Pero bueno, a punta de golpes nos fueron aplacando. Aquí creo que ellos estaban más equilibrados que 30 años. Doctor Fernando, nos quedaríamos acá, quién sabe hasta qué hora, oyéndolo, además aprendiendo, compartiendo con usted pues esta maravillosa historia. Lo que queremos desde el centro, como se lo dijimos con la invitación, es rendirle un homenaje tanto a la Asamblea Nacional Constituyente como por supuesto a la Constitución, y creo que lo que usted nos ha contado hoy es muy, muy valioso para nosotros, pero sobre todo para quienes van a tener la posibilidad de ver este especial que esperamos pueda salir muy pronto a la luz pública. Así que millones de gracias, y queremos cerrar con un mensaje final suyo, digamos, de positivismo en estos momentos tan complicados que vive el país, esperando pues mejores momentos. Muchas gracias, David. Yo quiero darle este mensaje a las nuevas generaciones, sobre todo, porque creo que todo esto que ha sido una historia de luces y sombras, donde afortunadamente hay más luces que sombras, las luces han salido cuando han surgido los nuevos liderazgos. Un poco fue lo que nos tocó a nosotros, y yo creo que es lo que está reclamando el país en este momento. Unos liderazgos de una generación que no viene con ese equipaje tan pesado que traíamos nosotros, porque lo que están viviendo es una polarización absurda, ¿no? Ayer yo lo decía en un comunicado que sacamos, no podemos sumarle a la pandemia del COVID, la pandemia de un odio renovado que genere nuevos escenarios de violencia en Colombia. Yo creo que la nueva generación es la que tiene que desprenderse de eso. Y esos son liderazgos sociales para luchar contra la desigualdad, liderazgos éticos para luchar por los derechos de la gente, sobre todo de los más vulnerables, que es lo que hemos tratado de hacer en la Procuraduría. Liderazgos ambientales, en fin, todo lo que va a marcar el sello, la insignia de esta nueva generación, yo creo que sale de la Constitución del 91, pero aparece como remozado frente a todas estas circunstancias. Yo estoy seguro, David, Humberto, Carolina, que de esto tiene que salir una generación que es la generación de la pandemia. Esta generación que ha estado ahí confinada, por supuesto, pero tratando de ofrecerle al país tantas cosas que tienen que ser diferentes, siempre repito, con todos estos mecanismos de tecnología de la información, en donde son maestros los jóvenes, pero orientados por un norte ético que tiene que ser precisamente esas luchas que quedaron en el 91, que fueron precisamente las luchas de la libertad, de la igualdad, del fortalecimiento del Estado de Derecho, que está tan amenazado en este momento por tantos populismos, tantos autoritarismos, tanta inequidad, que va a marcar una serie de soluciones que ojalá no sean radicales ni locas. Luego el mensaje es esa nueva generación, un poco, como decía gráficamente, a beber en ese manantial de derechos, de libertad, de igualdad, de participación, que fue la constituyente y que quedó plasmado en la Constitución del 91. Muchas gracias, doctor Carrillo. Un honor para nosotros haberlo tenido esta tarde. Esta entrevista saldrá dentro de muy poco al aire, así que será muy, muy útil para muchos jóvenes y sobre todo para muchos que tienen hoy el protagonismo político en el país, para que entiendan que el más importante fin es el bien común y la paz. Muchas gracias. Así es, querido David. Gracias, Humberto. Gracias, Carolina. Qué grato haber estado con ustedes y los felicito por este gran emprendimiento que es un semillero de liderazgos, que es lo que necesita Colombia. Muchas gracias. Gracias. Qué privilegio.